Con la presentación. Bueno, buen día ahora sí formalmente. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Le voy a pedir bueno, como dije, mi nombre es Mario Casasco, yo soy director ejecutivo de UCEMA Pymes, y le voy a pedir al vicerrector y director de la Escuela de Negocio, Antonio Marín, que le dé la bienvenida a esta casa. Bueno, buenos días a todos. En nombre de la Universidad del SEMA, les doy la bienvenida a este evento que organiza el Centro PYME conjuntamente con el Banco de Galicia. Para nosotros es importante que el Centro PYME resalte las mejores prácticas de gestión para ustedes. Por eso quiero felicitarlos y desearles que sigamos en ese camino, porque las pymes son el motor para el crecimiento y el desarrollo de la Argentina. Así que nuevamente bienvenidos a todos y gracias por estar. Gracias, Antonio. Ahora le voy a pedir a Marco Sackman Salas, que es ejecutivo del área de estrategia de pymes del Banco de Galicia, que le dé la bienvenida a ustedes, que mayoritariamente son clientes del banco. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a todos, en nombre de Banco Galicia. Bueno, primero que todo agradecer a UCEMA por impulsar esta iniciativa, por recibirnos en esta casa y en especial, bueno, también a UCEMA Pymes por todo este impulso y la alianza y el acompañamiento durante todo este año.
Es una alianza que es muy valorada en Galicia y creemos que hay un montón de cosas todavía para hacer juntos. Eh, Dos palabras nomás. Para nosotros este tipo de encuentros creemos que tiene un valor enorme, enorme. Nosotros en Galicia tenemos como gran propósito mejorar el día a día de más personas y creemos en particular en el equipo de pymes que para llevarlo a la realidad para las pymes, la mejor forma de hacerlo es ser aliados de ustedes, ser aliados de las pymes y tratar de potenciar sus negocios en el día a día, ¿no? En la cotidianidad. Y creo que este tipo de encuentros realmente potencia negocios por dos puntos. Uno, y en concreto, porque traer un bloque de coyuntura económica de la mano de un especialista en un contexto de tanta incertidumbre, creo que son herramientas que hoy son valiosísimas y hay que aprovecharlas un montón. Y traer datos para poder decidir es algo muy importante. Y en segundo lugar, algo que en Galicia estamos convencidos que este tipo de encuentros genera también comunidad, ¿no? Genera espacios de negocio. eh, Les permite un entorno en donde ustedes como pymes se pueden conectar entre ustedes y creemos que eso también es de un valor inconmensurable. Así que en eso me da la sensación de que tanto UCEMA como Galicia tienen un propósito común que se une. Así que bueno, seguramente haremos mucho más de estos encuentros. De nuevo agradecerles a todos y espero que puedan disfrutar y aprovechar esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Marco, gracias, Antonio. Bueno, vamos a dar comienzo formalmente a la actividad. Vuelvo a reiterarle disculpas del caso por la demora en arrancar, pero la realidad estamos un poco condicionados a que ya está comenzando el Zoom y se está la emisión, digamos, de manera remota de esta presentación. Antes de presentar al orador y el tema, bueno, la economía que vendrá, voy a tratar de que funcione esto. Bueno, estaría funcionando. Estamos mirando a los técnicos. ¿Eh? Ahí está. Ahora sí. Bueno, como dije, durante toda la reunión y durante la presentación de Santiago, ustedes van a poder ir haciendo preguntas, escaneando este código QR. En las paredes también está. Es un WhatsApp. Marcos va a estar recibiendo los mensajes y las preguntas y obviamente, bueno, seguramente habrá preguntas que se duplicarán, va a ir seleccionando y al final de la presentación le va a transmitir las preguntas a Santiago. Lo mismo para la modalidad remota, lo van a utilizar a través del chat de preguntas y respuestas del Zoom y Pablo va a ser quien va a ir seleccionando digamos, y eligiendo las preguntas para hacerle a Santiago. Bueno, es un honor para nosotros presentar a un egresado de esta casa y profesor de esta casa. Santiago Bulat es un joven economista, pero de mucha experiencia. Santiago, además de ser asesor de empresa, conferencista, es director de INVEC Consultora Económica, que conforman con Matías Sur y Esteban Domecq, ¿sí? Una de las consultoras en economía con mejor información que hay en este momento en el mercado. Y bueno, la formación académica de Santiago tiene un máster en economía hecho en Inglaterra, en el Reino Unido, en Sussex University, es magíster en finanzas de la UCEMA y licenciado de economía de la UBA. Así que bueno, nada más, agradecerles y lo voy a dejar en compañía de quien sabe esto, que es Santiago. Así que Santiago, muchísimas gracias y bienvenido. A ver si esto anda. Ahí está.
Bueno. Bueno, ¿cómo están? Muchísimas gracias a todos por estar. A Usema, obviamente, por la invitación a estar acá, a charlar un poquito de economía. Como bien decía Mario, esta también es mi casa por haber sido egresado de la maestría en finanzas acá. Que bueno, la verdad que fue un lujo y muy recomendable. Si alguno está con la duda de hacerlo, lo recomiendo fuertemente. A mí me ayudó mucho, sobre todo a entender, bueno, muchos de instrumentos financieros, de capacidad operativa de las empresas, de cómo evaluarlas. Bueno, todo eso fue un conocimiento que realmente se sigue aplicando, un conocimiento que trasciende solo lo argentino, que muchas veces somos muy endogámicos en Argentina en los temas que hablamos, y la verdad que fue muy valioso el aporte de la maestría en particular. Vamos a hablar un poco de economía. Ahora les voy a llevar por 4 diferentes puntos a seguir. El primero es un poco el resultado electoral, el estado de situación actual de la economía argentina. Después la herencia, me he visto en algunos números, ahora cuál es la herencia que recibe el próximo gobierno, qué desafíos tiene por delante en el corto y en el mediano plazo, las perspectivas hacia 2024 y después un poco de escenario microeconómico, qué podemos esperar y qué estrategias tomar en el corto plazo. Bien, bueno, primer punto ya lo conocen. El nuevo presidente de la Nación asumirá en pocos días, 11 puntos de diferencia. La verdad que es una diferencia enorme en relación a lo que a lo que venían siendo otras elecciones. De hecho, Sergio Massa salió muy temprano a aceptar la derrota y a felicitar al nuevo presidente de la Nación. La pregunta es, ¿qué herencia tiene? La segunda pregunta es, ¿qué capacidad de resolución tiene? La tercera pregunta es, ¿sabe efectivamente el diagnóstico y sabe cómo aplicar las mejoras a esta situación? Bueno, son las 3 preguntas, me parece, más claves a la hora de entender para dónde puede salir esto. Un poquito haciendo un recorrido y sabiendo que, marcándonos como una especie de auto que viene haciendo una carrera en la ruta y que hoy estamos ahí, cercanos a que termine el año 2023. Lo que sí supimos es que este año fue un año en particular del mundo que venía subiendo tasas de interés permanentemente de manera muy rápida, sobre todo para poder bajar la inflación. Ustedes saben que después de programas fiscales muy agresivos que se han hecho durante el año 2020 para poder ponerle paños fríos a la pandemia de alguna manera, bueno, eso llevó a que los planes fiscales fueran tan, digamos, tan crecientes, tan generosos, si se quiere, y una economía que no crecía al mismo ritmo, llevó a que de alguna manera la inflación se disparara, ¿no? Había una masa monetaria muy superior a lo que fue el crecimiento económico de las economías de Europa, de las economías de Estados Unidos también, y eso llevó a que la manera de frenar esa inflación, que venía siendo muy acelerada, fuera subiendo la tasa de interés, que pasó de 0 a 5,5, entre 5,25 y 5,5, en la suba más rápida de toda la historia de la tasa de interés, ¿bien? De la Reserva Federal. Lo bueno es que esto se ha frenado en el último tiempo y lo que se espera es que probablemente haya quizás una suba de tasa de interés más, pero que para el tercer trimestre de 2024 la tasa de interés vuelva a bajar y converja en torno al 3%, lo cual el mundo empieza a dar mejores señales. Empezamos con un clima muy complicado. Este año saben que tuvimos una sequía enorme que nos ha costado una gran cantidad de dólares que ingresan al país. Ahora vamos a revisarlo bien en números, pero si se fijan, lo que pasó en otras campañas de nuestra historia, y acá quizás mucha gente no se dedica al agro y me dice, a mí, ¿qué me importa lo que pase con el agro? Les digo, bueno, esto es bastante relevante porque cuando entran menos dólares la presión cambiaria es cada vez mayor. Y si se fijan lo que pasó en el 2022-2023, tuvimos una de las peores producciones de la historia de la cosecha, que es nuestro principal complejo exportador de maíz, soja y trigo en el acumulado. Lo que se espera para el año 2023-2024 es una mejora. Ya los indicadores de trigo están bastante cerca, entre 14 y 15 millones de toneladas que habrá. La pregunta que resta ver es cómo viene soja y cómo viene maíz. Lo cierto es que hasta el momento, digamos, hemos tenido buenas, por ahora, agrimensores y demás, la Bolsa de Comercio de Rosario está diciendo que se viene una buena campaña, lo cual nos da a entender que se revertiría este resultado tan negativo que tuvimos durante 2022-2023, en el cual se perdieron en promedio 23.500 millones de dólares. Fíjense, en 2021 entraron 47.800 millones de dólares y en este último año solamente 24.300 millones. Entonces, obviamente, todo yendo a comprar dólares en un contexto en el cual hay cada vez menos dólares y hay cada vez más cepo cambiario, te va a llevar a una sola
un solo resultado de la ecuación, y es que efectivamente el dólar se empezaba a disparar. Sin embargo, hay que tener algo muy en cuenta, que es que cuando uno revisa el total de las campañas que hubo de 2010 hasta la fecha, la mejor campaña que tuvimos fue la del año 2021-2022. ¿Y el Banco Central cuántos dólares acumuló en este periodo? 0. O sea que tener una buena campaña, como lo que nos va a pasar probablemente durante el año que viene, que se suman cerca de 14.000 millones de dólares seguro respecto a lo que fue el año pasado, se recupera parcialmente todo lo que se ha perdido, no te garantiza absolutamente nada. Y si no salís del cepo cambiario y no lo haces de una forma efectiva y no dejás de atrasar el tipo de cambio, que acumules, que tengas un buen resultado de la campaña de la cosecha, no te asegura absolutamente nada. Bien, y esto es un dato fundamental, pero claramente que ayuda a morigerar la presión externa, sobre todo también teniendo en cuenta que la parte energética va a estar muy bien, va a ser muy favorable. Bien. Cuando vemos la política, bueno, ya estamos muy cerca de la asunción, estamos cerquita de esto. Obviamente la política en un país como Argentina le mete mucha presión a todas las decisiones de inversión. Si se fijan, venimos desde junio hablando de estos temas, cómo iban a ser las alianzas, quiénes iban a ser los candidatos. Después tuvimos las PASO en agosto, tuvimos la primera vuelta, la segunda vuelta, y recién ahora tendríamos la asunción de Javier Milei. ¿Cuál es la herencia económica del nuevo gobierno? Un elevado déficit fiscal sin financiamiento, cerca de 4,5 puntos del PBI que le quedan para resolver al próximo gobierno, de todo el desmanejo fiscal que hubo en los últimos años, y sobre todo en los últimos días de campaña, digamos, donde se bajó el impuesto a las ganancias a las personas físicas, que es el impuesto más cobrado en todo el mundo, en conjunto del IVA. Se bajó el IVA, el segundo impuesto también más cobrado en el mundo, y se ampliaron un montón de erogaciones, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿se van a sostener esas exenciones impositivas, dado que lo que se quiere es alcanzar el equilibrio fiscal? Yo creo que probablemente no. Pero bueno, veremos qué es lo que sale finalmente de esta ley ómnibus que están preparando y bajo 7 llaves. Inflación anual de 142%, corriendo al 250% si tomamos los últimos 3 meses, con una distorsión de precios relativos muy fuerte, que ahora lo vamos a profundizar también. Un tipo de cambio apreciado, una brecha cambiaria por encima del 150% en los niveles actuales. Metas incumplidas con el Fondo Monetario Internacional. Lo cierto es que acá el Fondo Monetario Internacional y nosotros estamos diciendo, bueno, no rompamos el programa, ustedes dicen que nosotros cumplimos, nos siguen dando plata para que nosotros le repaguemos, pero lo cierto es que no cumplimos ni una sola meta. No cumplimos la meta fiscal, no cumplimos la meta de reservas, no cumplimos la meta monetaria. Bien, emitimos mucho más de lo que habíamos prometido al FMI. El FMI, a diferencia de otros momentos de nuestra historia, está bastante negado a ser el que gatille una nueva crisis en Argentina, o por lo menos a tomar ese rol. Si uno ve la cantidad de créditos que tiene otorgados el Fondo Monetario Internacional, tiene créditos otorgados a más de 100 países, pero hay uno solo que representa el 28% del total de esos créditos, y somos nosotros. Entonces, ya la cantidad de plata que el fondo nos ha otorgado, y que incluso quedan cerca de 12.000 o 13.000 millones de dólares que podrían asignarnos por el programa viejo, nos dice de alguna manera que el fondo también está bastante comprometido en que esto salga bien. Récord de deuda comercial. Te permito importar, pero no te permito pagar. ¿Cuánto suma eso? 30.000 millones de dólares. Vamos a ver ahora. ¿Cómo se sale de eso? Bueno, es una pregunta realmente relevante. Deuda intercompany, deuda con bancos, deuda con proveedores, capital propio. Pasivos del Banco Central, 25.000 millones de dólares. Reservas negativas, 10.000 millones de dólares en este momento. Uno de los peores balances del Banco Central. Riesgo país superior a 1.900 puntos. Deuda ajustada a la inflación. Todo lo que ven hacia adelante de deuda que se viene está ajustado por inflación, ajustado por el tipo de cambio oficial, o, en su defecto, el que suba más de los dos. Tasa de interés de política monetaria, 133% anual, la tasa de las LELIQ. Conflictos sociales y de gobernabilidad, una población por debajo de la línea de pobreza del 40%. Nunca se hizo un plan de estabilización partiendo de un nivel de pobreza tan alto, lo cual es un tema relevante, me parece. Desempleo en torno al 7%, un desempleo, si se quiere, sin los potenciar trabajos, llegaría más o menos
al 8,5%, pero estás hablando de números que no son tan elevados en temas de desempleo si uno ve la historia argentina. El desempleo, la verdad que viene en estos niveles sosteniéndose, lo que sí a costa de salarios mucho más bajos, pues estás viendo no un problema de desempleo, sí un problema de salarios que tiene esta economía, que se ha quedado sin productividad. Minoría en ambas cámaras para este nuevo gobierno, y la gran pregunta que se viene hacia adelante, después de, bueno, salarios reales de 25% por debajo de lo que era 2017, y la pregunta que se viene es el 11 de diciembre. ¿Estabilización o espiralización? Podés ir a buscar una y que te termine saliendo la otra. Y ese es el gran desafío que tiene este gobierno. ¿Bien? Algunos puntos. Bueno, veníamos diciendo antes, 56% de los votos que en la estabilización política y la estabilización económica, que esto lo vamos a dividir en dos. 56% de los votos, primero una confrontación, digo, cuando uno empezaba a evaluar cómo iba a ser esta transición, lo cierto es que está haciendo una transición un poquito más ordenada en algunos puntos de lo que uno hubiera esperado, dado los primeros dichos. Digo, Sergio Massa cuando pierde dice, a partir de mañana todo lo que pase es responsabilidad de Milei. Milei automáticamente sale con una carta que dice, no, lo que pase hasta el 10 de diciembre es pura y exclusivamente responsabilidad de este gobierno. Iba a haber un Massa, recuerden, una primera instancia, un Massa que probablemente no iba a seguir en su cargo, lo cual también le ponía mayor presión a esto. Ahora, obviamente, hay muchos funcionarios que no atienden el teléfono, pero bueno, no hubo, si se quiere, un desmanejo peor, que quizás era un poco lo que se estaba sondeando en los primeros días. Pero bueno, tenemos muchos desafíos por delante. La gobernabilidad, como les digo, es uno de los temas. Ahora lo vamos a ver más en números. El equipo de gobierno, ¿qué es lo que se sabe ya? Bueno, Luis Caputo confirmado como ministro de Economía. Santiago Bausili no confirmado, pero probable también presidente del Banco Central. Sturzenegger con algún rol que no está claro todavía, pero se habla de alguna Secretaría de Modernización para el Estado, con todas las reformas que tiene escritas. Una herencia que es muy crítica, lo veníamos explicitando antes. Un programa de estabilización que no está claro en qué manera se va a hacer. Milei habla mucho de que el principal problema que tiene la economía hoy son las LELIQs. Lo cierto es que hay, si se quiere, un consenso medio seguro con varios economistas que si resolvés el problema fiscal, el tema de las LELIQs no termina siendo algo explosivo. Si no resolvés lo fiscal, sí es un problema bastante importante. Entonces la pregunta es cuánta fe se tienen en que lo fiscal lo van a poder resolver muy rápido sin tener un conflicto enorme sobre todo de la base social, que como veíamos ya es un punto complicado. Bien, bueno, convergencia fiscal acelerada, digamos, los primeros puntos fueron, vamos a ir a un equilibrio fiscal, incluso tratar de ir a un superávit, sanear el Banco Central y tratar de normalizar el esquema cambiario, algo que probablemente no sea de primera instancia, ahora lo vamos a repasar también. ¿Qué medidas tienen que pasar por el Congreso? Digamos, acá podemos repasarlo también, pero todo lo tributario tiene que pasar por el Congreso, tener una mayoría absoluta, y los DNUs se pueden revocar con mayoría simple en ambas cámaras. Esto es muy relevante para pensar cuánto puede llegar a gobernar Javier Milei solamente por DNUs, si no tiene demasiada adhesión en el Congreso. Bueno, eso rápidamente puede ir al Congreso, si se ponen de acuerdo para lograr quórum, y ahora vamos a ver si es factible que la oposición, la nueva oposición, que es el actual oficialismo, tenga quórum o no. Credibilidad, la primera reacción de los mercados, como siempre eufóricos, fue positiva. La pregunta es si esto se sostiene o no se sostiene. Y después, bueno, contexto externo de mejores condiciones climáticas globales, y uno ve los fondos, si se quiere, los fondos de inversión, a dónde están yendo. La verdad que las economías latinoamericanas, las economías también de África están recibiendo bastantes fondos globales de inversión, lo cual empieza a ser un atractivo, sobre todo por los recursos que tienen. En este sentido, yo creo que el contexto externo está jugando un partido favorable para la Argentina, en términos de transición energética, en términos de agro y en términos de hacia dónde están yendo los capitales globales del mundo a buscar cierto retorno. Bien. El resultado de estabilizar la economía va a ser muy complejo en el arranque, con lo cual los primeros meses de gestión van a ser muy claves en cómo se lleva esto adelante. Hablando un poco de política, ahí que me preguntaban previo a empezar la charla, breve en este sentido, pero si uno divide la Cámara de Diputados, uno tiene 257 diputados, para llegar al quórum se necesitan 129 diputados. Bien, cuando uno ve cuánto tiene cada una de las fuerzas, uno ve que Unión por la Patria tiene cerca de 108 diputados, pero al principio tenía 118, se ponían en juego 68,
terminó perdiendo 10, con lo cual le quedan 108. Pero el que peor le fue en esto era Juntos por el Cambio, que tenía 118, pero perdió 25, quedó con 93. Y la Libertad Avanza le fue espectacular, sumó 35, pero solamente partía de tener 3, lo cual lo lleva a 38% y es solamente el 15% de la Cámara. ¿Bien? Si uno ve, che, estos se ponen de acuerdo y se juntan, llegan al quórum. Entonces, una unión de la Libertad Avanza con Juntos por el Cambio te llevaría a que automáticamente vos puedas dar el quórum y puedas pasar ciertas leyes mucho más rápido. El tema es que Juntos por el Cambio no existe más. Y Juntos por el Cambio ahora es la Coalición Cívica, la UCR, el PRO y otros que se dividen en partidos más chiquitos. La Coalición Cívica ya dijo que no va a ir con nadie, que ya rompió con Juntos por el Cambio. La UCR va dividida y el PRO probablemente también vaya dividido en relación a lo que conocíamos antes. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, cuando uno ve, bueno, la Libertad Avanza tiene 38, incluso algunos con mucho vínculo con el peronismo, y ve Juntos por el Cambio cómo está dividido hoy, dice, bueno, es bastante difícil que en diputados logren por sí solos llegar al quórum, con lo cual van a tener que salir a buscar de otros y van a tener que salir a buscar Unión por la Patria. Acá no hay una división clara, pero claramente hay una división. El peronismo no va a quedar igual a como está ahora, pero yo creo que la parte más complicada está allá, que es en los 72 senadores. Para llegar al quórum se necesita un 37%. Fíjense que acá la Libertad Avanza tiene el 15% y Juntos por el Cambio 36% del total de la Cámara. Acá la Libertad Avanza tiene 10 y Juntos por el Cambio 33%, con lo cual reduce acá cantidad total para manejar el Senado. Si uno ve Unión por la Patria, le faltan solamente 2 para llegar al quórum en senadores. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, yo creo que el partido más difícil se va a estar jugando en senadores, sobre todo por la cantidad de alianzas que se pueden hacer ahí dentro, y esa me parece que va a ser la principal traba de sacar leyes más allá de la ley ómnibus, que probablemente cuando uno llega con un 56% de adhesión de la sociedad, bueno, hay cierta legitimidad que los senadores y los diputados deberían darle al nuevo presidente. El tema es después qué efectos tiene eso y el delivery económico claramente va a mandar en esto. ¿Bien? O sea, si hay una conflictividad social muy grande por las medidas que se han llevado adelante sin poder demostrar demasiado y si la gente no te tiene demasiado paciencia, ese margen que te dan para aprobarte ciertas leyes se empieza a cortar mucho más rápido y ahí uno de los riesgos, ¿verdad? Bueno, acá en cada uno, cómo son el presupuesto necesita mayoría simple, las privatizaciones necesitan mayoría simple, dependiendo de todas maneras si es una SA o no es una SA, como en el caso de YPF, por ejemplo, donde se necesita sí mayoría absoluta. Los DNUs, el revoque de DNU se necesita mayoría simple y los impuestos se necesita mayoría absoluta. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Tienen luz baja? No se duerman. ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, vamos un poquito con la herencia, vista en números ahora. Estos son los números fiscales que se ven a lo largo de enero y diciembre de cada uno de los distintos años. Si se fijan, el año 2015, que están viendo acá, el más grande de todos estos fue el peor déficit, digamos, el mismo que estamos viendo en estos niveles, ¿no? 2015 tuviste un déficit de primario, o sea, sin intereses, de 4,7 puntos del PBI, que vinieron después a recortar, fíjense, en 2019, que estamos viendo prácticamente todos los meses en equilibrio, salvo noviembre, diciembre, que era ese 0,4 puntos del PBI. ¿Bien? Ahora, ¿por dónde venimos recorriendo? Venimos por acá, veníamos bajo, déficit, déficit, déficit todos los meses, déficit, 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 y estamos apuntando más o menos un déficit de 3 puntos del PBI. Cuando uno revisa, que estamos más o menos acá, cuando uno revisa qué pasa con los intereses, eso obviamente todavía es aún mayor, y lo que te queda, digamos, hacia adelante de déficit inercial es aproximadamente entre 4 y 4 puntos del PBI hacia adelante, y después más el pago de intereses también. Y hay un factor fundamental, a diferencia de lo que pasó quizás en una crisis, la crisis de 2001, o alguna otra crisis, que pudo licuar mucho el gasto público, si se quiere, que uno dice, bueno, devalúan, licúan todo el gasto público y es volver a empezar. Que hoy todo el gasto, o el 65% del gasto aproximadamente, está indexado a la inflación pasada. Entonces, si una jubilación perdió ahora, pero la inflación baja, significa que van a
volver a ganar, digamos, lo perdido en los siguientes trimestres. Entonces, ¿por qué se están licuando las jubilaciones ahora todos los meses? Porque la inflación solamente va para arriba. Cuando la inflación empiece a bajar, el gasto te empieza a comer, porque vos vas a pagar más en términos reales por todo lo que les debes de alguna manera a los jubilados, a los pensionados, a la fórmula de la UH y a todos los que más o menos representan el 65% total del gasto primario. ¿Bien? Lo cual te da a entender que ahí, si querés bajar la inflación realmente, hay un desafío mayor, que ya la inflación no te va a terminar licuando ese gasto, sino que más bien te va a sumar peso hacia adelante. La meta con el Fondo Monetario Internacional era en 2025 llegar al equilibrio fiscal, y Javier Milei está diciendo que en 2024 ya se llegaría a ese equilibrio. Fíjense que en 2024 teníamos que cerrar más o menos con 0,9 puntos del PBI de déficit, según lo que habíamos arreglado con el fondo, y yo les estoy diciendo que más o menos vamos a 4 puntos del PBI si todo siguiera como está. ¿Bien? O sea, estamos muy desalineados respecto de lo que eran nuestras metas con el fondo. Bien. ¿Cuáles son las reformas del Estado? Reducción de ministerios, de 18 ministerios que hay a 8, reducción de secretarías también, privatizaciones, hablaron de YPF, hablaron de Telam, hablaron de la TV pública. Bueno, tenemos acá como cerca de 40 empresas públicas en las cuales puede debatirse. En algunas, como les dije, es más difícil que en otras poder llegar a una privatización. Un ajuste del gasto público que primero se decía de 15 puntos del PBI, imposible, pero sí se puede llegar a cerca de 5 puntos del PBI. ¿Qué encuentran los renglones que uno ve? Esto no es lo que pueden recortar, sino lo que representan hoy. Obra pública, 1,7 puntos del PBI. Déficit de empresas públicas, 1 punto del PBI. Tarifa de servicios públicos, o sea, recorte de subsidios de transporte, energía, gas, 2 puntos del PBI. Transferencias a provincias discrecionales, no por copa, discrecionales, 0,7 puntos del PBI. Y después gastos de funcionamiento, que acá obviamente habrá que ver cuánto quieren recortar o reducir de la planta pública prácticamente. Pero esta sería la combinación de renglones que ha mencionado La Libertad Avanza, que podría reducir el déficit fiscal rápidamente, obviamente con un shock sobre la actividad económica, que ahora lo vamos a ver, cuando reducís la obra pública, cuando cambiás la composición de la canasta de las personas, claramente vas a tener una complicación en términos de actividad económica, pero algunos sectores van a sufrir más que otros y ahora lo vamos a ver. Segundo desafío, el tema de la deuda pública, como les dije, pueden ver acá la deuda nominal, o sea, yo te voy a pagar 10% de interés, no importa lo que pase con la inflación, no importa lo que pase con el tipo de cambio. Si uno ve en las barras cuáles son esos vencimientos, hay uno acá. Nada. No existe. La deuda para licuar, porque sube la inflación, entonces te pago 10%, pero la inflación fue 100, entonces no me significa nada. No existe. ¿Qué existe? Bonos duales. Si la inflación o el tipo de cambio oficial suben, el que suba más que el otro, yo te voy a pagar lo que pase con ese. Entonces una devaluación de eso me obliga a pagarte más de lo que te debo ahora. SER, o sea, lo que pase con la inflación. Básicamente, si sube la inflación, te voy a tener que pagar más. Bonos dólar link, acá el verde que están viendo, si sube el tipo de cambio oficial, te voy a tener que pagar más. La única forma que tuvo el Tesoro de colocar algo de deuda para financiar su déficit fue, o te subo la tasa de interés muy alto, que fue lo que pasó en el último tiempo, o te pongo ciertas regulaciones bancarias para que los bancos empiecen a absorber títulos del Tesoro, o 3, te doy títulos que solamente ajusten por inflación o por la suba del tipo de cambio nominal, porque si no, no hay forma de que nadie me compre absolutamente ningún bono. Cuando uno ve la parte de dólares, lo que debe el gobierno, no en pesos, sino lo que debe en dólares, esto es pesos ajustados por cosas, esto es dólares directamente. Uno ve que el año 2024, si lo viera en total, son 16.000 millones de dólares, capital, intereses de todo lo que debe, pero uno empieza a ver que, bueno, FMI lo vamos a renegociar, con lo cual acá te estoy hablando de prácticamente que tenés 8.000 y pico de millones de dólares que no lo vas a estar pagando, se reduce esto a la mitad. Club de París probablemente se renegocie, haya un pago, pero pueda entrar otro préstamo. Resto de organismos internacionales, algo muy parecido a lo del Club de París. Y después vas a tener que pagar títulos públicos de capital e intereses. Acá no tenés un problema de pago según la plata que te va a entrar para este año, porque vas a tener una cosecha muy buena, porque vas a tener energía entrando. Probablemente la balanza comercial de este año sea positiva, sobre todo si hacen una devaluación del tipo de cambio oficial. Acá el problema son los tiempos. ¿Por qué? Porque enero está a la vuelta de la esquina y las reservas son negativas. Entonces el gran problema que tenés acá
es de tiempos, no quizás de liquidez a lo largo del año. Entonces yo me decís, ¿va a poder pagar el bono? Te digo sí. Me decís, ¿te lo va a poder pagar en enero? Te digo, bueno, me da un poco más de incertidumbre, deberían poder pagarlo. Hacer un default por 4.000 millones de dólares es una locura, porque perdés todo tipo de credibilidad. Con lo cual hay que buscar la vuelta a eso, que lo pueden hacer con préstamo, con plata fresca. Veremos para qué usan si es que consiguen algo más de plata. El gran problema que tenés es que venís perdiendo reservas como loco y hoy tu Banco Central tiene menos 10.000 millones de dólares de reservas netas en el Banco Central. Empieza el gobierno con 11.300 millones de dólares, lo dejan con menos 10.000 millones de dólares. Una pérdida de más o menos 23.000 millones de dólares, pese a que en 2021 tuviste una cosecha, como dijimos, récord, que te permitió recomprar gran parte de los dólares, pero entre que forzaste las importaciones, el Banco Central se metió sobre todo a intervenir en la brecha cambiaria, empezó a vender dólares para manejar el tipo de cambio, atrasando el tipo de cambio, sobre todo en periodo electoral, te llevó a que gran parte de esos dólares los empezaras a perder como se ve ahí. Y la única forma de recomprar dólares que tenía el Banco Central era o pongo más cepo, entonces usted te digo, bueno, vos tenés un tipo de cambio oficial de 3.50, pero tenés un impuesto Netflix, un impuesto Coldplay, un impuesto viaje, un impuesto turismo, un impuesto tarjeta, y vos para que me liquides algo de los dólares, no te puedo dar un dólar a 3.70 porque no me liquida nadie, se quedan absolutamente todas las exportaciones para hacerlo después, te doy un soja 1, te doy el soja 2, te doy el soja 3 o te hago una devaluación del 22% como ocurrió en el último tiempo. La única forma que tuviste para hacer vos la caja negra, ese controlador de lo que pasaba con los dólares en el mercado, era le doy algún incentivo al exportador, le doy algún desincentivo al importador. ¿Bien? Entonces lo que empieza a pasar es que hay muchísima discrecionalidad en esto y que el que tocó el botón correcto pudo acceder a las importaciones, el que no tocó el botón correcto no pudo. Y hoy tenés un montón de importadores que están viendo cómo pueden repagar todas las importaciones que tienen ahí trabadas. ¿Bien? Cuando uno ve qué pasó con los dólares en particular, acá lo que estamos viendo es cómo ha evolucionado los dólares en términos reales, y esto es qué ha pasado con la brecha cambiaria. De alguna manera, uno ve que el periodo que estuvimos viendo actualmente, después de las elecciones, sobre todo después de las PASO, después de las PASO, vimos un salto enorme de la brecha cambiaria que superaba el 200%, muy por encima de lo que fue este pico, que fue el de la salida de la pandemia. El pico más alto de brecha cambiaria que habíamos tenido hasta el momento era el de la salida de la pandemia y después, en 2022, cuando hubo cambio de ministros de Economía. Estos fueron los dos picos máximos. Entonces, el dólar de Guzmán, que en su momento era 195 pesos en 2020, el oficial, a precios de hoy, es un dólar de 1.280. Fíjense la brecha cambiaria. El de Massa, Batakis y Guzmán, cuando se empiezan a ir, se pelean y qué sé yo, que era una brecha de 160%, era un dólar de 339, a precios de hoy, que está ajustado por inflación, que está ajustado por lo que pasó con otras monedas, un dólar de 1.019, y hoy estamos viendo un dólar que llegó a 1.185, parecido a aquel, y que ahora empieza a contraerse, y están todos apostando a que puedan mejorar, digamos, la brecha cambiaria en el cortísimo plazo. Veremos cómo lo pueden hacer y ahora vamos a ir un poco a hablar de las estrategias para eso. Cuando uno ve los dólares, este es un gráfico más de largo plazo, pero también del tipo de cambio real. Ustedes saben que en los 90 arranca un dólar, un peso, la foto de Cavallo, un dólar, un peso, se la ponía así, y hoy estamos viendo que ese mismo peso hoy está en torno a 3.61, aproximadamente el último dato oficial mayorista de la comunicación a 3.500. Y claramente nosotros vemos que hay un dólar paralelo, que es pues, el dólar blue, el dólar contado con liquidación, el dólar MEP, el que más les guste. Pero uno cuando ve esto, que el precio del dólar fue de 1 hasta 361, nosotros como economistas claramente lo tenemos que ver ajustado por inflación. Para mí no es lo mismo si el dólar subió de 1 a 3 y en el mismo periodo la inflación fue de 300% o si la inflación fue de 2%. En tal caso, la devaluación fue mucho mayor si la inflación fue muy poquito. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver ahí es qué pasó con la inflación y qué pasó con el valor de otras monedas, sobre todo monedas con las cuales competimos, con las cuales transaccionamos,
por ejemplo, a la moneda de Brasil. No es lo mismo si Brasil, que exporta productos parecidos a los nuestros, devalúa, por ejemplo, porque se hace mucho más competitivo Brasil, las empresas del extranjero le van a ir a comprar más a Brasil de lo que nos compra a nosotros, parte de lo que pasó quizás en los 90 con un tipo de cambio que se empezaba a trazar respecto de lo que pasó en el mundo, cuando hubo devaluaciones en prácticamente toda Latinoamérica y no en Argentina. Entonces uno ve, bueno, dice, este tipo de cambio de 3.61, ¿qué significa en términos reales? ¿Es alto, es bajo, es caro, es barato? Entonces uno dice, bueno, el dólar de Axel Kicillof, cuando deja el Ministerio de Economía, prácticamente a precios de hoy es un dólar de 320 pesos, entre 315 y 320 pesos. Entonces, ¿este dólar está tan atrasado como este? No. Sin embargo, vemos que a este dólar no se paran de perder reservas como habíamos visto antes. Antes de que se salga de la convertibilidad, ese 1 a 1, previo a que haya un salto del tipo de cambio, porque la situación es insostenible, porque el FMI nos corta la cantidad de dólares que ingresan, porque se rompe eso y se rompe la convertibilidad, previo a la ruptura de la convertibilidad, el dólar de 1 a 1 es un dólar a precios de hoy de 280 pesos. Mucho más cerca que les dije el de Kicillof, y no tan lejos del cual estamos viendo hoy, aunque todavía lejos. Cuando uno ve qué significa cuando el dólar pasó de 1 a 4 en aquel momento y después se estabiliza en 3 y pico, porque baja, fíjense que primero hay un pico y después baja, ese dólar de hoy, pico, es un dólar de aproximadamente 880 pesos, a precios de hoy. Entonces, nosotros estamos transaccionando dólares a los mismos valores del de la salida de la convertibilidad. La economía, si hoy fuera un plan de estabilización y a una unificación cambiaria, no necesita un dólar de 1000 ni por las tapas, pero tampoco resiste con un dólar de 3.60. ¿Qué es lo que el mercado está viendo? El dólar exportador te empezaron a liquidar a 650, ya te liquidan con el 50-50. El dólar ROFEX está viendo un 750 para fin de diciembre del tipo de cambio oficial. ¿Hacia dónde va a ir? Claramente nadie lo sabe. Pero lo que sí podemos estar seguros es que hoy la cantidad de pesos que se emitieron en el último tiempo, la imposibilidad de saber cómo van a resolverlo y si esto va a un programa de estabilización o se espiraliza, nos está haciendo comprar dólares de manera sostenida a un tipo de cambio que es un tipo de cambio de crisis para la economía argentina. Desempleo alto, una de las peores caídas de la historia de la economía. ¿Y dónde se estabilizó ese tipo de cambio que vos me decís? De 2003 a 2007 teníamos un tipo de cambio que iba en 3, teníamos una buena situación externa, superávit fiscal, superávit externo, y un tipo de cambio nominal más o menos estable con inflación baja. Eso es un tipo de cambio de aproximadamente 670, 680 y hasta 700 pesos a precios de hoy. ¿Bien? Entonces, ¿a dónde va el tipo de cambio oficial? No lo sabemos. ¿Por dónde me puedo yo imaginar, según otras variables? Si no estabilizás nada, el tipo de cambio puede ir para cualquier lado. ¿Bien? Pero si haces un programa de estabilización que encima es exitoso, el tipo de cambio aproximadamente puede sostenerse en estos valores a precios de hoy, reitero. Si hay 100% de inflación el año que viene, esto no se va a quedar en 750, ¿está claro? Va a seguir aumentando. ¿Bien? Entonces la pregunta es, bueno, ¿hacia dónde va ese tipo de cambio oficial? Porque una de las estrategias puede tratar de hacer un overshooting mayor y que esto empiece a, de alguna manera, empezar a apreciarse porque hay una inflación mayor, pero se empieza a apreciar, queda un poquito más caro, pero no queda un poquito más caro partiendo desde acá, sino que queda un poquito más caro partiendo de un tipo de cambio mucho más alto. Tiene un riesgo esto, y que ahora lo vamos a ver también, es que miren lo que pasó acá. Tuviste una devaluación del 22% y te la comiste instantáneamente. O sea, los precios y todos los que salen a modificar sus precios salieron de manera instantánea y esa ganancia de competitividad que habías tenido, que quedaste un poco más atractivo hacia el mundo, rápidamente los precios se ajustaron. Y esto es muy distinto a lo que pasa en economías que devalúan una vez, se ajusta el nivel de precios y no tenés todo el tiempo suba de precios permanente, que es muy distinto a lo que está pasando acá. Bien, algunas cosas que calmaron un poco son que la dolarización estrictamente está un poco postergada. No digo que no se vaya a hacer, probablemente intenten hacer algo parecido, dejen a los dólares con mayor capacidad, si se quiere, de operar en la economía argentina, pero no es
una dolarización por lo menos desordenada, que es lo que sucedería en una economía llena de pesos que están atrapados por el cepo y un banco central sin reservas. Bien, blanqueo popular de mercado, otro de los temas que se ha hablado, hay que ver cómo funciona esto, porque efectivamente podés hacer no preguntas para atrás, pero la pregunta es si vas a cobrar bienes personales hacia adelante, entonces ¿cuánto sentido puede tener esto? Mucha gente que ha traído plata a la Argentina y se le cobró más de bienes personales, bueno, claramente no está tan confiada en volver a traerla acá. Hablando de desdoblamiento cambiario, y acá vamos, bueno, a hablar un poquito de eso también. Fíjense uno de los problemas grandes que tiene esta economía. Primero, ¿estamos bien? ¿Se entiende? ¿Estoy yendo rápido? Perfecto. Uno de los temas que tiene la economía hacia adelante, complicados. Vos me decís, che, bueno, levantá el cepo cambiario, andate una unificación cambiaria y soltá, digamos, todos los precios que están atrasados. Bueno, eso nos ha llevado a complicaciones en otros momentos de la historia muy complicados, ¿no? Si no tenés un ancla, que ellos están diciendo que el ancla de este programa va a ser lo fiscal, si eso no funciona, lo único que podés lograr es que todo se espiralice hacia adelante. Sube el tipo de cambio, suben los precios atrasados más, suben los salarios entonces, pues se quedaron atrasados, tenés que volver a subir el tipo de cambio para que ganar competitividad, suben los salarios, y eso te lleva a una espiralización total. Entonces, poder hacer un programa que tenga lo fiscal como ancla principal, dejás de emitir pesos, esa economía empieza a desarmar pasivos de alguna manera para suplantar lo que serían nuevos pesos, bueno, empiezan a bajar los pasivos, eso te lleva de alguna manera a que desarmás algunas bolas que tenés hoy, como por ejemplo, como se la llama a la bola del ELIX, y deja de ser un problema hacia adelante. A ver. Pero uno de los problemas que tenés es que tenés muchas inconsistencias, por ejemplo, en la parte de deuda de importadores. Si uno ve cómo venían hasta todo 2022 aproximadamente, tenías un ratio de 90% aproximadamente del total de importaciones que se hacen, se terminan pagando. Y hoy terminás, el último dato de octubre de 2023, con solamente pagaste un 48% del total de importaciones que hiciste. Entonces vos tenés un stock permanente de entre 29.000, 30.000 millones de dólares todos los trimestres, básicamente, que se van renovando. Esto no es un problema, pero el tema es que ahora más que prácticamente lo duplicaste. Entre bienes y servicios, hoy, por deuda intercompany, por deuda con proveedores, por deuda propia y qué sé yo, estás acumulando aproximadamente un problema de 28.000, 29.000 millones de dólares hacia adelante de importaciones que no han sido pagadas. Y la pregunta es cómo van a resolver esto. Si hoy unificaras el tipo de cambio y tenés un montón de pesos que han quedado en fondos de inversión, en LEDIV, en no sé qué, que quieren salir a buscar toda esa cantidad de dólares, vas a tener un problema, porque la presión cambiaria no depende de lo que emitas por el déficit fiscal, sino de la cantidad de pesos que te han quedado encerrados y encepados. Entonces, que esto se haga de manera ordenada es clave para no tener una disparada mucho mayor del tipo de cambio con que prácticamente sin reservas sea incontrolable. Entonces, lo más probable con esto es que hagan una salida calendarizada, que prioricen a quiénes son los proveedores que le deben directamente porque los está financiando un exportador. Entonces, básicamente que ese exportador te diga, bueno, repagame a mí primero, o sea que el gobierno te diga, repagale primero al exportador para no perder, digamos, la relación con ellos, pagale último al intercompany, porque es una compañía que va a tener que seguir operando en Argentina, porque yo le estoy prometiendo que voy a normalizar la situación, porque ya llegábamos al punto que muchas empresas de afuera incluso le decían a sus casas locales, no te mando más dólares porque no veo cuándo lo voy a poder sacar ni qué está sucediendo en Argentina. ¿Bien? Entonces, cuando uno ve qué pasa con la inflación, y como decíamos, estas son las variaciones del tipo de cambio y las barras son la inflación mensual, lo que estamos viendo es que cuando uno viene con memoria inflacionaria, las devaluaciones tienen un impacto más sostenido de lo que fue en otros momentos, donde tuviste suba del tipo de cambio, una adecuación del nivel de precios rápido, pero no tuviste una economía que todo el tiempo te estaba subiendo los precios permanentemente, a diferencia de lo que te ha pasado en otros momentos con devaluaciones ahora más altas y sobre todo esto. ¿Bien? Entonces estamos en una economía que empezó con un 3% en estos momentos, economía creciendo, superávit fiscal, superávit externo, 3% de inflación, y hoy estamos en una economía que el último dato nos dice que fue 142,7% el dato de octubre, 8,3%, pero cuando uno ve
¿Qué ha pasado en los últimos meses? Claramente este número, si lo vemos para adelante, está más cerca de 300 o de 280% que del 142% que estamos viendo ahora. ¿Bien? Entonces, de alguna manera la pregunta que se debe estar haciendo el equipo económico es cómo logramos una devaluación que no se traslade instantáneamente a precios. Y eso va a tener que tener una credibilidad enorme, va a tener que contar con dólares, va a tener que contar con un ajuste muy fuerte de el déficit fiscal, ir a un equilibrio fiscal, y probablemente los que sufran en una primera instancia sean los salarios y las jubilaciones, por supuesto, también, hasta que la inflación, si efectivamente logran que se controle, porque los primeros meses van a ser muy movidos, eso te llevaría a una suba, reitero, del gasto, pero una recuperación de los salarios y también de las jubilaciones. El problema principal que tiene este tema de la inflación es que los precios están completamente desordenados. Esto es lo que se llama distorsión de precios relativos. Que cuando uno ve la inflación que hubo en el gobierno de Alberto Fernández fue de más de 800%, pero cuando uno ve lo que pasó con la indumentaria y el calzado, subió 1200% aproximadamente, y cuando uno ve lo que pasó con la electricidad, el gas y el agua, subió solamente 468%. Cuando uno ve lo que pasó con las comunicaciones, 480%. Cuando uno ve lo que pasó con el transporte público, 600%. Cuando uno ve lo que pasó con artículos de reparación de vivienda y qué sé yo, volando al 800. Entonces, hasta que no ordenes esto y que el punto de partida sea aproximadamente el mismo, no es que algunos precios van a bajar, porque nominalmente en una economía con inflación los precios no bajan, sino que desaceleran su ritmo de crecimiento. Entonces la inflación va a 800 y la ropa, por ejemplo, va a 600, entonces empieza a perder en términos relativos. Y si la inflación va a 800 y el transporte público va a 1100, empieza a recuperar en términos relativos. Entonces lo que va a pasar en una primera instancia, lo más probable, es que traten de que esto, y ojalá sea de forma lo más ordenada posible, todos los servicios que hoy están regulados, prepagas, servicios de telefonía, de internet, transporte público, electricidad, gas y agua, primero tengan que subir, le pongan un piso, digamos, al nivel de inflación del cual van a partir, y después puedan empezar un programa de estabilización mayor. ¿Bien? ¿Cuál es la complicación de si no hacen esto antes y quieren empezar un programa de, por ejemplo, metas de inflación o de ir hacia un objetivo inflacionario hacia adelante y dejar de mirar lo que pasó en el pasado, que sería lo ideal para un programa de baja de la inflación, dejar de mirar lo que pasó y empezar a mirar hacia el futuro y coordinar expectativas hacia el futuro? Es que si vos no resolviste esto antes, va a venir alguien y me va a decir, bueno, empezó tu programa en enero, perfecto. Estamos en marzo, pero yo no había ajustado desde octubre, yo tengo que subir más de esto. Y automáticamente todos los precios empiezan a hacer lo mismo. ¿Bien? De alguna manera, si no ordenaste eso primero, la complicación que tenés es que te vengan a correr todos los que quedaron atrasados, o que si no les querés dar un aumento correspondiente, tengas sectores que empiecen a estar mucho más complicados, como lo vamos a ver ahora. Entonces la pregunta acá es, ¿hacia qué opción cambiaria se va? Si uno escucha a Milei en todas sus intervenciones, lo que quiere es un tipo de cambio único. Nada de desdoblamiento, nada de discrecionalidad, nada de bla. Yo lo que creo es que primero vamos a ir a algo más parecido como esto. Acá las opciones que vimos no es que nos caímos de un ovni y dijimos, che, hoy nos despertamos con ganas de hacer esto, sino que es qué ha pasado a lo largo de la historia económica argentina. Tuvimos tipo de cambio único, tuvimos tipo de cambio desdoblados, uno financiero y uno comercial. Cuando esto empieza a apretar, muchos del tipo de cambio comercial se van hacia el financiero, empezás a pasar algunas partidas de manera más discrecional hacia allá arriba. ¿Pero qué sería el financiero? Deudas financieras de las empresas, el Netflix que pagan, las tarjetas que pagan por consumos en el exterior, los viajes, todo eso sería el financiero, y después quedaría un comercial para lo que son importaciones y exportaciones. Pero puede tener un derivado más, que sea que el comercial incluso se abra en dos. Un dólar importador más caro, que es en parte quizá lo que están haciendo ahora, y un dólar exportador más barato, y que incluso se abra una cuarta opción, que es que el importador esté dividido en bienes básicos y en el resto de los bienes, que los bienes básicos sean más baratos. Yo creo que eso no va a pasar y que lo más lógico es que arranquen algo por acá. Si me agarra el equipo de Milei y me pregunta, Santiago, ¿cómo hago para resolver el tema de la deuda comercial que tienen los importadores hoy, pero quiero sostener el nivel de actividad económica?
te digo, y bueno, las nuevas importaciones van por este y las viejas van a tener que ir en un financiero libre. Y muchas empresas que no se cubrieron me van a decir, me mataste, me rompiste absolutamente el balance, no puedo hacer nada, había evaluado las importaciones a tal precio y ahora me estás haciendo recomprar esos dólares a cualquier otro. Y sí, pero yo te digo, yo te necesito sostener la actividad económica hacia adelante. Mirá si yo voy a estar prometiéndote dólares más baratos para importaciones que ya ocurrieron y que todas las empresas se sobreestoquearon. Yo como gobierno no me sirve absolutamente nada. Si quiero sostener algo la actividad económica, debería permitir que las nuevas importaciones vayan a un comercial y que esto se arregle con la calendarización de, reitero, de los pagos hacia adelante. Salen 1000 en enero, salen 2000 en febrero, salen 3000 y trato de terminar ese calendario en un año y que el resto salga a un dólar comercial, que las nuevas importaciones vayan a un dólar comercial que quizás puede tener mucha menos intervención que ahora, se irían las IRAs, por supuesto, y demás, pero podrían tener intervención del Banco Central si hubiera un overshooting, como sucede en cualquier banco central del mundo. No estar operando todos los días en esto, pero en general, en cualquier mercado de cambios del mundo, tenés dólares que entran por exportaciones, dólares que se van por importaciones, y básicamente un importador le compra a un exportador sin mediar demasiada palabra con el Banco Central. El Banco Central, ¿cuándo interviene? Cuando ve que hay un overshooting de ese tipo de cambio, cuando por un factor externo, porque porque el mercado se asustó, porque lo que fuere, eso te puede generar un overshooting del tipo de cambio y ahí el Banco Central tiene herramientas para poder bajarlo, que hoy no las tiene porque no tiene dólares, pero un Banco Central normal sí los tiene. En promedio, los bancos centrales de países emergentes tienen aproximadamente 20% del PBI en reservas. Sería como que hoy Argentina tuviera aproximadamente 100.000 millones de dólares aproximadamente en reservas. No tiene menos 10, para que nos demos una idea. Entonces, la pregunta es esto, ¿hacia dónde van? Yo creo que la primera instancia es esto. Si todo sale bien, la segunda instancia es esto. ¿Qué cosa? Yo creo que primero va a haber una brecha que probablemente sea menor a la actual. O sea, creo que los 2 dólares van a subir. Creo que va a subir el comercial, va a subir el financiero, pero el comercial va a subir mucho más de lo que sube el financiero. Y eso te va a achicar algo más la brecha. ¿Cuánto va a ser? Es muy difícil saberlo. Si uno repasa la historia argentina, entre el 30 y 40% es lo que existió en otros periodos. Reitero que acá el gran problema es la cantidad de pesos que venís acumulando y qué salida puedan llegar a querer esos pesos. Exactamente. Pero si me miro en la historia y qué pasó y con el déficit fiscal permanente de Argentina y demás, entre 30 y 40% es una brecha que se ha podido sostener sin mayores distorsiones. Cuando la brecha se dispara respecto de eso, la cantidad de dólares que pierde el Banco Central se vuelve insostenible. Ahora, cuando uno ve la historia de Argentina de los últimos 10 años, ve que claramente tenemos una economía que se ha estancado desde hace tiempo, pero ahora que se vienen las Navidades, les voy a dar un consejo que es, ojo, porque en una misma mesa pueden tener una persona que le esté yendo muy bien y del otro lado de esa persona puede haber una persona que le esté yendo muy mal. Y los dos están viviendo en la Argentina y probablemente los dos tengan edades parecidas, estén lo que fuere, pero se encuentran en sectores completamente diferentes. Porque una economía que tiene una brecha cambiaria alta, por ejemplo, le rinde mucho más a algún sector que a otro. Entonces, las distorsiones macroeconómicas que generó esta economía hace que muchos sectores sean mucho más dinámicos que otros. Si un importador pudo acceder a los dólares a 3.50 y los pudo pagar a 3.50 o a lo que fuere un poco antes de 3.50, 300, no me importa, mucho más barato, con una brecha de 150%, y vendió sus productos por encima, no hay productividad que te importe. No te importa si sos más eficiente o menos eficiente. Entraste a 350, vendiste a 550, se terminó la discusión. Por eso empezó a pasar que después esta economía empezó a distorsionar. Tenías un tipo de cambio fijo, pero precios volando. Y vos decís, ¿pero cómo? Si tengo el tipo de cambio fijo, sí, pero todo el mundo empezó a ajustar para arriba porque no le está dando los dólares ahora. Y no saben a qué dólar van a reponer. ¿Con qué te cubriste? ¿Con un bolo dólar link? ¿Te cubriste con LEDIV? ¿Te cubriste con subir los precios vos? Y eso es lo que pasó en el último tiempo. Y si hablas si en la mesa de Navidad, muchísimas gracias, hablas con tu sobrino, el programador, te va a decir, me estás jodiendo, yo estoy bárbaro. Si cobro
Si cobro en dólares afuera, lo traigo con cripto, me lo bajo en una cueva y pago los costos acá en pesos. La verdad que es problema tuyo es. O de repente te dicen, yo soy del sector de la salud, no puedo aumentar los precios porque estoy regulado por el gobierno, estoy a punto de fundirme. Pero ¿cómo? Si estás en la Argentina y a él le está yendo bárbaro. Y sí, pero estamos en realidades completamente diferentes. Entonces lo que empieza a pasar en esta economía es que hay algunos sectores que le está yendo muy bien y otros que le está yendo muy mal. Entonces uno dice, bueno, yo me dedico a restaurantes y estoy en lugares donde vienen muchos extranjeros, estoy en Mendoza. Mendoza está volando, te ajusta el precio como quiere, vienen de afuera y le pagan cualquier cosa, porque total, Argentina sigue estando barato, $1 de 900. Entonces, alguien que tiene acceso a los extranjeros, digamos, de alguna manera le tracciona mucho más. Alguien que se dedica estrictamente al consumo interno quizás está un poquito más complicado, pero todavía no está tan complicado como cuando empiecen a subir ciertos precios relativos, como por ejemplo el transporte ahora me pesa mucho más en mi canasta de consumo. Antes me tomaba un colectivo por 60 pesos, acá en el AMBA estoy hablando, por supuesto, y ahora me lo van a subir, ¿a cuánto? Nadie sabe. O pagaba los servicios de luz y energía a determinado precio, ahora me lo van a subir. Esto va a tener más impacto en el AMBA que otras provincias, porque otras provincias ya tienen precios más altos. Entonces, de repente, sectores que iban a consumirle todos los días a una cerveza, una hamburguesa, lo que fuere, ahora dicen, bueno, vamos a reducir el consumo de ir afuera, tenemos que pagar servicios y demás, lo cual cambió nuestra canasta de composición. Cuando uno ve los sectores más dinámicos, ve que claramente petróleo, minería, son sectores que vuelan, que van a seguir volando probablemente el año que viene. Todo lo relacionado a la parte externa sigue estando muy bien. La producción de autos viene creciendo mucho, pero también desde un piso más complicado. ¿Alguien se quiso comprar un auto en el último tiempo? ¿Cómo te fue? Bueno, entonces, exactamente, lo que pasó con los autos en todo el año fue muy disímil, porque primero fue, che, la producción de autos está volando, pero si uno se iba a comprar un auto en julio o agosto, no conseguía nada. Me dicen, me queda uno rojo que por ahí te lo entrego en 6 meses, que no te puedo decir el precio final, así que tenés que meterte en un plan de pagos. Entonces decís, pero ¿cómo si la producción está volando? Y bueno, lo que está pasando es que la producción se exporta todo y lo importado está completamente frenado, hasta los últimos 2 meses que empezaron a liberar ciras para que el sector por reclamo del sector y obviamente para que el sector no se complicara. Eso no quiere decir que se hayan liberado los pagos, pero sí que liberaron la CIRA. Ocupación hotelera está volando, pero cuando uno ve por quiénes está traccionado, más que nada es por la hotelería de no residentes, que está creciendo 78% acumulado, y por la llegada de turistas que se dieron cuenta que pueden venir con un dólar blue y no te meten ningún dólar al oficial. Ahora pueden incluso pagar tarjeta con un contado con liqui. Las escrituras en la ciudad de Buenos Aires vienen creciendo, pero también desde niveles muy, muy bajos, en el acumulado 22%, sobre todo por un ajuste de precios de lo que fueron las propiedades, una caída enorme. Sectores que acompañan, la industria empezó a recuperar parte de lo perdido, el sector de la salud crece más que nada por cantidad, pero en margen todavía más complicado, sobre todo por el aumento de medicamentos y demás que hubo afuera, pero que no pueden trasladar al precio acá. Supermercados, por ejemplo, han tenido buenos meses los últimos meses, pese a que venían rezagados también. Fíjense que en el interanual de los últimos meses viene creciendo al 4% y en el acumulado solamente unos 6%, o sea, tuvieron un primer semestre complicado, pero ustedes saben que el fin de semana antes de las PASO fue el fin de semana de mayor venta de todos los supermercados. ¿Hubo una productividad del salario que voló, un salario real recuperándose? No. Hubo gente que dijo, esto se va a cualquier lado, yo me compro todo, y ahora en tu casa está lleno de desodorantes y papel higiénico porque no sabías qué hacer. Entonces de repente los supermercados empezaron a facturar como locos, pero no porque la situación macro se arregló, sino también por otra distorsión que había en esta economía. La construcción también, digamos, una construcción que ahora repunta un poco, pero en general el año más complicado, la construcción golpeada sobre todo por, bueno, primero hubo un sobreestoqueo inicial también, la brecha convalida y ayuda a esto porque uno se empieza a estoquear por materiales. Lo cierto es que tenés una complicación cuando está empezando a cerrarse el año y cuando hay cambio de gobierno, porque hay muchas empresas que trabajan, sobre todo para el sector público, que empiezan a dejar de hacer ciertos proyectos porque dicen, yo no sé cuándo me van a pagar esto, y muchas empresas que ya han quedado descalzadas con esto, reitero, cuando hay discrecionalidad y no tenés el número indicado a cuál llamar.
Transporte y comunicación, bueno, también de los más complicados, bueno, pesca complicado, y después el agro en general con la pérdida de este año, de la sequía de este año. Pero si yo tomo ese índice de largo plazo, digo, che, la macroeconomía en general, ¿dónde está? ¿Dónde está la actividad económica en general? Tomo un gráfico del año 2011 hasta los últimos datos de diciembre, yo veo que el nivel de actividad crece, cae, crece en años pares, en años impares, cae en años pares, crece en años impares, cae en años pares, crece en años impares, cae en años pares. ¿Qué pasa en los años impares? Hay elecciones. Cuando hay elecciones hay un boom de gasto público que el año siguiente dicen, bueno, me quedé sin financiamiento para esto, ¿cómo hago? Emito, emitís, eso te pega en la inflación, caen los salarios reales, deja de haber consumo, pero nuevo shock al año siguiente para tratar de darle boom al consumo nuevamente. No es repartir plata solamente, puede ser exenciones fiscales, pueden ser créditos, hay miles de maneras para hacer esto. Lo cierto es que venías de una economía que desde el 2022, cuando tuvimos esa brecha cambiaria alta, la economía empieza a contraerse, hay un ajuste del gasto público muy fuerte, pero nuevamente llegan las elecciones y volvió a pasar lo mismo. Más plata para la calle que te llevó a que suba el nivel de actividad económica en el corto plazo. Pero lo cierto es que esta economía necesita inversión más que seguir fomentando el nivel de gasto. Y la pregunta acá es, si vamos a, como les decía, y ahora lo vamos a ver un poco más en términos históricos, una espiralización que nos lleve a una economía que se contraiga cerca del 5% y nos devuelva incluso a niveles más bajos, o una estabilización exitosa que te lleve a un nivel de caída de la actividad en promedio, punta a punta, 1%, o sea que primero tengas una caída, pero que después todo lo que es segundo trimestre hacia adelante con buena entrada de dólares y una estabilización, una baja de la inflación con recuperación de salarios en el segundo semestre, que te permitan de alguna manera que esto no sea tan grave, o sea que primero haya una caída y después recuperes, y eso sería con inflación a la baja una estabilización exitosa. Pero los primeros meses de este año, el año que viene, van a ser bastante complicados, con condicionantes externos como la sequía, que hagan los bancos centrales, la geopolítica en general, que eso obviamente nos queda un poco más lejos, dado las complicaciones que tenemos ahora, y después lo interno que es el dólar, la inflación y cómo funciona la política, como decíamos previamente. Si uno ve un gráfico histórico, esto es el nivel de actividad económica, el crecimiento, las líneas verdes, y la caída, las recesiones en línea roja. Este es un gráfico que va desde 1970 hasta los últimos datos que tenemos del año 2023. Si uno se fija, en muchos momentos de la historia hay oportunidades en las cuales se ha querido hacer, por ejemplo, un ajuste de precios relativos, tal como se ha expresado ahora, que es subamos el dólar, subamos las tarifas, todo lo que está atrasado, sinceramos y después hacemos un plan fiscal hacia adelante. Eso te llevó a que vos querías estabilizar y terminaste espiralizando. La inflación se te fue por las nubes, pese a que la economía no recesionó tanto. El Rodrigazo fue, por ejemplo, una economía que el desempleo subió solamente 2 puntos, que usted me digan, che, es un montón, pero realmente en economías, en crisis económicas no es tanto. Tuviste una caída de varios trimestres, pero no fue una caída tan fuerte como lo fue la crisis de la deuda, por ejemplo, o la crisis de la hiperinflación, o la de, por supuesto, el año 2001. Lo que sí tuviste, esta es una economía que empezó a soltar toda la inflación reprimida rápidamente y que te desestabilizó mucho a nivel social. Si se fijan claramente, en marzo del 76 arranca una etapa dictatorial en la Argentina. Entramos en una crisis de deuda, esto también, con desregulación, bueno, obviamente mucha más desregulación financiera, tratando de acomodar los precios relativos de aquel entonces y demás. Entras en una crisis de la deuda, suben las tasas de interés en Estados Unidos a las más altas de su historia para poder reducir la inflación rápidamente. Eso te lleva a una nueva crisis de la deuda que te mantiene muchos trimestres en caídas permanentes de la actividad económica. El plan austral te permite de alguna manera bajar la inflación rápidamente y que la actividad económica empiece a crecer. El plan austral no se sostiene, sobre todo por la parte fiscal, que no se pudo sostener. Clave esto. Vos puedes empezar un plan muy bien, pero que después no se pueda sostener en el tiempo, que te lleva a que nuevamente terminaste en inflación muy alta. Viene la convertibilidad. Después, bueno, primero tenés 2 hiperinflaciones en realidad, porque primero es 89, después 90.
Tenés la convertibilidad que te permite bajar el nivel de inflación de manera muy abrupta y que la actividad económica crezca de manera gigante, una de las más aceleradas que tuvimos en la historia. Tuviste la crisis del tequila, más que nada externa, pero acá ya empezabas a tener un problema de desequilibrio externo y fiscal también. No estabas pudiendo cerrar lo fiscal, empezaste a poner algunos tributos y demás, y sobre todo lo externo ya estaba presionando porque tu ancla no era la fiscal necesariamente, sino que también era la monetaria, de tener un tipo de cambio estable que cada vez se quedaba más atrasado de respecto del mundo, revienta la convertibilidad y te vas básicamente a una crisis permanente del 2001 que termina siendo cada vez peor en su recesión. ¿Cómo salís de esto? Suba el tipo de cambio, inflación rápidamente, lo que veíamos antes, pero una inflación que se controla rápidamente y el mayor periodo de crecimiento de la economía, superávit externo, superávit fiscal y un tipo de cambio nominal estabilizado con inflación baja. Y ahora estamos en este serrullo que comentábamos previamente, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y hoy no caímos tanto, pero la inflación ya está acelerándose de manera considerable. ¿Qué es lo que creo que yo, a dónde creo que va esto? Lo exitoso es que esto dure, que se profundice más, que esto suba y que después converjan, que esto se empiece a dar vuelta, que suba el nivel de actividad económica con salarios recuperándose y que la inflación empiece a bajar mediante un programa creíble. El gran problema que tenés es que eso no te salga bien y que te vayas a una espiralización mayor, más inflación y una actividad económica cayendo. Que ese gran riesgo de si lo que querías hacer fiscal no te sale, si tardás mucho tiempo, si la calle se pone más conflictiva de lo actual. ¿Bien? Voy cerrando con esto, poquito para entender un poco el contexto y qué podemos hacer en este sentido. Como sabemos, vamos a tener ganadores y perdedores de la economía que viene. No toda la actividad económica va a funcionar de la misma manera. Hay que mantener el volumen de negocios lo más posible. Lo más probable es que haya una caída del consumo interno en relación a lo que veníamos viendo ahora. Sobre todo acá pasan muchas cosas. De corto plazo vas a tener un cambio en los precios relativos. De largo plazo, si Argentina vuelve a recuperar el crédito interno, estoy hablando de pagar, de pedir un préstamo para sacar una casa, por ejemplo, con un crédito hipotecario, también vas a tener mayores complicaciones para que el objetivo número uno de las personas sea seguir, digamos, de alguna manera consumiendo sin parar. De todas maneras, los créditos nunca han llegado a ser tan elevados, con lo cual eso es algo a tener en cuenta. En 2017 crecía el consumo, aunque menos, incluso tenías un boom de créditos hipotecarios. Bueno, acelerar actividades vinculadas al mercado externo, sobre todo tratar de fijarse en que el tipo de cambio seguramente siga siendo un tipo de cambio atractivo para adelante. Falta de insumos, esto es algo que, bueno, que de a poco se va destrabando, que está ahora siendo afectado por todas las importaciones diferenciadas que hubo hasta el momento, del no pago de las IRAs que veníamos mencionando antes. Hay que priorizar el margen sobre la rotación, anticipar compras, bueno, asegurar el abastecimiento y sustituir ciertas importaciones, reducir pasivos comerciales en dólares. Esto es bastante clave, sobre todo porque si esto sale mal, el primer salto que vas a tener, que no vas a poder frenar, es el del tipo de cambio oficial, claramente. Después vas a tener una inflación elevada y acelerándose, sobre todo en los primeros meses de gobierno. Mucho cambio de precio relativo, con lo cual hay que controlar el margen. No vas a ganar demasiado seguramente por margen en los primeros meses y sobre todo en este año 2024 va a ser más complicado si el stock va a ser quien mande en este sentido. Hay que hacer un seguimiento minucioso y continuo de los márgenes, anticipar el costo de la reposición y obviamente agilizar el pricing lo más posible, que es algo que ya estamos viendo en muchos sectores. Y después, múltiples controles de cambio, esto que va a ir desapareciendo de a poco, que probablemente queden solamente en 2 para una primera instancia. Bueno, y de alguna manera revisar la estructura de costos y reducir las cuentas por cobrar en pesos y aumentar los pasivos en pesos, sobre todo a tasa fija, por supuesto, no ajustados por inflación. Cuando uno ve un gráfico de largo plazo de la Argentina, ¿dónde estamos parados hoy? Hemos visto que las acciones argentinas, que es lo que estamos viendo en amarillo, estuvo clavado cerca de $300 hasta 2022, que empieza a recuperar parte de lo perdido. Hoy estamos viendo la inversa de lo que pasa con el riesgo país. Cuando el riesgo país sube mucho, las acciones tienden a bajar, el valor de las empresas, de los bonos argentinos, está mucho más bajo. Hoy lo que estamos viendo es que esto se empieza a dar vuelta con una especie de señal de baja el riesgo país y el Merval empieza a alcanzar nuevamente los $1.000. Cuando uno ve en los momentos en los cuales Argentina tenía crecimiento económico, bajando inflación previo a la crisis de 2018 cambiaria,
estábamos prácticamente en un Merval de $1.800, lo cual te da a entender que todavía hay un margen grande. Tuviste muchas empresas que en este momento ganaban plata y no se reflejaban en las valuaciones de sus acciones. Si acá entrara plata de afuera incluso también, que ahora creo que están un poco más cautos desde afuera, esto te llevaría claramente a que pueden cerca de duplicar los precios actuales las acciones argentinas. Con lo cual yo creo que hay mucho espacio para que esto mejore en términos de evaluaciones, en términos de Argentina en general, pero creo que va a ser una salida muy distinta para los diferentes sectores económicos y a velocidades también muy diferentes. Sectores que han sido beneficiados con una estructura económica en el último tiempo no van a ser los mismos que los que van a ser más beneficiados en el próximo tiempo. De todas las crisis se ha salido, claramente, la pregunta es ver cuánto duele ese golpe y cómo uno está preparado para sortear las dificultades que va a tocar el momento, como seguramente veamos en los próximos meses. Que si sale bien, una estabilización exitosa, como se ha visto en el gráfico anterior del crecimiento, es claramente muy positivo para la economía argentina. Los salarios tienden a recuperarse, no en la primera instancia, pero sí a los pocos meses, y la actividad económica crece, pero la pregunta es si estoy en el sector que va a traccionar esto o cómo me adapto también para estar cerca de esos sectores que van a traccionar, sobre todo dado a entender que con el tipo de cambio actual no entra ningún tipo de dólar. Con un overshooting a veces la codicia puede mucho más que el miedo. Así que muchísimas gracias y con esto nos voy dejando. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Bueno, gracias, Santiago. La verdad Un que placer. muy claro todo. Excelente. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Le voy a dar a Marcos y a Pablo para que te transmitan un poco las preguntas que llegaron a través del WhatsApp o del chat de preguntas y respuestas del Zoom. Así que, Marcos. Una pregunta surgió en torno a lo que decías al final, de esa recomendación de acelerar en actividades vinculadas al mercado externo. ¿Con qué velocidad ves que se va a ver quizás una estabilización cambiaria que incentive esto y que, nada, eso, en tema de tiempos, ¿no? ¿En qué tiempo los ves o qué escenarios posibles ves en el corto o en el mediano plazo? Yo creo que lo primero que va a pasar es que vamos a tener un salto del tipo de cambio oficial, seguro, y después que ese salto del tipo de cambio oficial no va a ser el último. O sea que probablemente traten de que no quedarse atrasados respecto a la inflación. O sea, hoy teníamos, como veíamos en el gráfico de tipo de cambio real, teníamos un tipo de cambio real que había quedado bajo, que probablemente se vaya uno alto, pero que no pierda competitividad rápidamente. Lo que va a buscar este gobierno es que quede un tipo de cambio más alto, sostenido en el tiempo. Lo ideal para poder bajar la inflación es tratar de desindexar algo la economía, de lo que viene siendo que todo te ajuste, reitero, con precios del pasado en vez de mirar a precios del futuro, y estabilizar el tipo de cambio nominal. Con este nivel de reservas, estabilizar un tipo de cambio nominal es prácticamente imposible, con lo cual lo primero que van a tener que salir a buscar son reservas. O sea, este tipo de cambio actual no te sirve para recomponer reservas, con lo cual primero necesitas un tipo de cambio más alto y necesitas llegar al segundo trimestre, que van a entrar gran cantidad de dólares a la Argentina, sobre todo por la reversión de la balanza comercial, sobre todo porque el gas que vamos a estar comprando producido en Argentina es mucho más barato que el que traíamos de Bolivia, con el corte de suministros por parte de Bolivia, con lo cual creo que en ese sentido hay un margen muy relevante para que el segundo trimestre empiece a ser más estabilizador si durante el primero hiciste parte de las correcciones que tenías que hacer. Si seguiste atrasando el tipo de cambio, no importa cuál sea el nivel de dólares que te entren, no vas a poder acumular porque las importaciones te van a seguir corriendo, vamos a seguir tratando de viajar afuera, vamos a seguir con mayor demanda de dólares, pese a que la actividad económica no esté en esos niveles. Si vos te fijás lo que pasó en el último tiempo, tenés un nivel de importaciones muy superior al nivel de actividad económica. O sea, la gente está generando una sobredemanda de importaciones respecto de la que el nivel de actividad económica está demandando hoy. Así que primero creo que se vienen esas correcciones y yo pienso que a partir del segundo trimestre podés tener una señal de estabilización mayor, pero los primeros van a ser claramente más movidos. Bien, hay alguna de la gente que está por Zoom, Santiago, y hay mucha preocupación por el tema de las IRAs en particular. Te imaginarás que ese gira en torno a ese asunto en particular, aunque vos lo fuiste describiendo bastante bien. Yo te llevo un poco al plano internacional. La pregunta sería un poco con qué contexto internacional se va a encontrar el nuevo gobierno, por un lado,
Y por otro, si esto va a ser favorable para qué sectores productivos en particular. Bueno, yo creo que digamos, los que veníamos diciendo ahí previamente, los que están ahora acelerando son los que están viendo también que esto viene bien. Todo lo que tiene que ver, reitero, internacional, si no tenés ningún shock inesperado, lo más probable es que para 2024 empiecen a bajar las tasas, para el tercer trimestre de 2024, lo cual te da a entender que viene calmo el escenario externo también. Obviamente habrá que ver qué pasa desde la geopolítica, qué está pasando también con China, que viene desacelerando en el último tiempo el crecimiento y demás. Pero creo que los sectores que van a atraccionar a Argentina van a ser más los que tienen demanda externa de energía, de minerales, de turismo incluso también es uno de los sectores, servicios basados en el conocimiento son los sectores que más o menos van a seguir traccionando el nivel de actividad económica. Entonces, reitero que es muy necesario entender esta economía que si bien probablemente caiga en conjunto y recupere en conjunto también en no tanto tiempo si esto sale bien, va a ser muy diferente en distintos sectores. Yo creo que el consumo interno va a estar más golpeado y estos sectores que quizás suenan más ajenos van a traccionar bastante. Si uno ve actividades provinciales en particular, uno va a ver que Neuquén, por ejemplo, es una provincia que viene traccionando, que parece que estuviera viviendo otra realidad en términos salariales, en términos de empleo y en términos de actividad económica respecto de lo que pasa con el conjunto de la Argentina. Creo que hay economías regionales que si se hacen ciertas exenciones tributarias y demás también tienen mucho para traccionar, pero hay que normalizar, reitero, el mercado de cambios y obviamente bueno, tratar de estabilizar la inflación para que no sea tan golpeado el consumo interno sobre todo. Pero creo que los sectores ya están medio jugados de que vienen por el lado de minería, por el lado de producción de petróleo, gas, todo eso va a ser bastante, está siendo demandado por el mundo y están viniendo capitales a buscar eso en Argentina en particular. Buenísimo. Acá, Santiago, me preguntan. Y el agro, perdón, también. Listo. Perfecto. Me preguntan qué es lo que impide que se puedan otorgar créditos internos. Quizás no sé si puedes hacer algún comentario sobre la recomposición del crédito privado doméstico. ¿Crédito para cualquier cosa? Hipotecario, por ejemplo, varios. Bueno, hipotecario claramente falló, digamos, con una inflación al alza es muy difícil otorgar créditos hipotecarios y acá ahora lo que está pasando es que tenés una restricción fiscal. Digo, nosotros veníamos, si en el último tiempo alguno escuchó una charla nuestra, la recomendación principal era abrazar todos los créditos subsidiados que están dando al 30, al 40, al 50%, abrazalos y tenelos porque claramente es un subsidio que el gobierno da para que traccionen ciertas actividades. En algunos casos era más fácil acceder, en otros más difícil, pero sí era una opción muy válida dado que la inflación estaba volando. Yo creo que la recuperación del crédito genuino del sector privado, que como lo veíamos estaba ubicado en el semáforo rojo, digamos, el crédito al sector privado estaba muy caído, no va a volver hasta que haya una inflación más baja. Así que no lo veo recuperando hasta que esto se internalice como un plan de estabilización exitoso realmente. Hay 2 o 3 bancos, y acá me podés corregir vos, pero hay algunos bancos que ya están pensando en dar créditos hipotecarios, sobre todo preparando plataformas, no tanto 2024, pero sí pensando en que 2025 vuelva, lo cual es una señal de, reitero, que Argentina no tuvo muchos periodos en la historia con tanta inflación, o sea que necesariamente hay que volver a un nivel de inflación más baja, si es vía dolarización, si es vía overshooting y después bajando, los salarios probablemente tengan un parate mayor, pero sí lo que es seguro es que vamos a tener que salir de este esquema de inflación tan elevada. Se ha mantenido a lo largo de nuestra historia, sí, pero tuvimos inflación de más de 140% en el Rodrigazo, en la crisis de la deuda y en las 2 hiperinflaciones. No hubo muchas veces más. Entonces, claramente es algo que va a tener que cortarse de raíz y creo que este gobierno es lo que está yendo a buscar. Primero con inflación alta, en los primeros meses seguro inflación más alta y después, si eso es creíble, y reitero, y si lográs estabilizar el tipo de cambio nominal con mayor entrada de dólares, vas a tener de alguna manera una baja sustancial que no debería tardar tanto tiempo y por eso me parece que hay bancos que ya están buscando la vuelta del crédito, pero sí tenés un Estado que no va a poder ser el que provisiona esos créditos como venía pasando en el último tiempo, que el único que te daba crédito subsidiado era el Estado, hoy es un Estado que dijo yo no gasto más. Si eso se cumple, esos créditos más baratos o los agarraste o perdiste el tren. Bien, gracias, Santiago. Una pregunta más, lo mencionaste al principio, un poco el tema de las privatizaciones. Hmm.
¿cuál considerás que es el margen de maniobra para llevarlas a cabo? Por un lado, teniendo en cuenta el poder relativo que mencionabas en la composición del Parlamento, y por otro lado, ¿cómo pensás que una eventual oleada podría impactar en la opinión pública? Bueno, la opinión pública, digamos, para mí el mayor valor, si se quiere, que tuvo Javier Milei es poner en discusión un montón de cosas que antes era imposible de debatir. O sea, no se podía debatir absolutamente nada respecto de la educación pública, no se podía debatir absolutamente nada de las empresas públicas y demás. Ahora por lo menos podemos discutir la gestión. Yo creo que en algunas, digamos, lo más fácil de cortar son las transferencias a las empresas públicas deficitarias. Entonces, no necesariamente vas a tener una privatización, pero sí lo que puedes forzar es a que tengan que ir ajustándose por sí solas. Aerolíneas Argentinas, de hecho, este año no tuvo grandes pérdidas como en otros momentos. De alguna manera demuestra que puede dejar de ser una caja negra, digamos, de recursos y que puede empezar a ordenarse. La pregunta es, hay algunas que, reitero, empresas públicas que son sociedades anónimas que tienen mayores dificultades dentro del Congreso a ser cambiadas, a ser privatizadas, y no tanto como otras que tienen menores complicaciones para pasar. Yo creo que la primera estrategia de este gobierno va a ser que dejen de ser deficitarias, y no tanto quizás ir a la privatización de todas ellas. Digo, claramente va a haber algunas que sí lo propongan en una primera instancia, quizás las más accesibles, sobre todo para dar una muestra de que no se tiraron atrás, pero también hay que ver qué compradores hay. Yo no sé si de yacimiento carburífero de Río Turbio hay compradores, sinceramente. Puede haber valor agregado en YPF, seguro, hay valor agregado en aerolíneas, seguro, alguien encuentra, hay aviones, hay stock, hay cosas, pero hay algunas que no existe nada. Si vas a privatizar Intercargo, por ahí la desguazás y se terminó, digamos, ¿no? Eh, Hay que ver cómo hacen esa estrategia. Creo que viene más por recorto transferencias que por lo que efectivamente van a mandar a privatizar 40% de ellas. Creo que es algo que no les va a salir, que no tiene sentido expresión una bala en eso y que quizás lo hagan con las que sí son más accesibles y que no representan tanto en términos fiscales o que no representan tanto en conflictividad social, si se quiere, ¿no? Bueno, ahí hay que ver qué cantidad de plata consiguen afuera y demás, pero creo que el desarme de las LELIQs va a ser en partes, va a ser, algo se va a licuar por inflación, algo debería volver a demanda genuina para hacer pagos de bienes, pagos de importaciones, pagos de lo que fuere, que van a necesitar pesos para sacar de ahí. Pago de sueldos, pago de aguinaldos, con lo cual va a haber una desmonetización de eso, primero por crecimiento de la demanda, sobre todo si baja la inflación rápidamente. Y creo que si cortás el déficit fiscal con la licuación, con la inflación que vas a tener el año que viene, el año que viene dejarían de ser un problema las LELIQs. No veo que tengan que salir a hacer mucho en eso. Sí, la pregunta para mí está más, no tanto en las LELIQs, sino en la deuda de importaciones que veníamos hablando antes. Porque hay muchas LELIQs que lo que están o sea, son plazos fijos, por ejemplo, o lo que fuera, instrumento, que está, que detrás tiene una LELIQ que en realidad lo que está esperando es salir a comprar dólares para pagar las importaciones. Entonces, la gran pregunta es más sobre cuántos te van a ir a correr a ese dólar y no tanto sobre el desarme en sí de las LELIQs. Si el problema es solo desarme de LELIQs sin ir a correr al dólar, para mí no tiene demasiado problema estar asustándose por eso si cortan el déficit fiscal. Crece por dos patas la LELIQ, porque tenés una tasa de interés alta, entonces todo el tiempo estás dando intereses por eso, y crece por el déficit fiscal. Si cortás esto con inflación alta, parte se licúa, parte se va a ir a dólares. Y otra parte va a quedar ahí, porque otra vez de sueldos y cosas, y empresas que siguen con un stock de plazos fijos relevante, que pueden incluso cambiar por títulos del Tesoro o por lo que fuere, nuevos instrumentos que te van a bajar el stock de pasivos del Banco Central y va a aumentar el stock de pasivos del Tesoro. Yo creo que esa combinación de las tres no debería tomar tanto tiempo. La pregunta es si tantos te salen a buscar el dólar, ¿a qué dólar salen a buscar? Lo que pasó en 2016 es, había un stock de importaciones no tan alto como el de ahora, que algunos dijeron, che, yo la puse de mi bolsillo. A 350 quiero comprar todo. A 800 no sé si quiero comprar todo, de repente. Reposiciono quizás después, voy a recuperar mis dólares, con lo cual ahí bajás el stock actual. No es que es un stock que se mantiene automáticamente. Y después tenés, reitero, para mí van a tener que organizar una salida ordenada de toda la deuda que hay actualmente de Intercompany va a estar más complicado, deuda a proveedores va a tener que salir más rápido y capital propio va a estar más complicado probablemente, algunos lo renovarán rápidamente y otros no. Con lo cual,
creo que reitero, si lo fiscal sale bien, a mí el tema de las LELIQs no me preocupa demasiado. Santiago, yo te hago una última pregunta y pensando en que te están escuchando más de 300 empresarios pymes por el Zoom, más los que estamos acá presentes. Y vos sabés que los empresarios pymes siempre tenemos una vocación de mirar para adelante, ser optimista y ver oportunidades aún en las crisis. Si no, no seríamos empresarios pymes en Argentina, ¿no? Somos sobrevivientes. Entonces, vos dijiste muy claramente sectores que crees que van a reaccionar positivamente, sector de la minería, todo lo que tiene que ver con vaca muerta, con lo cual para los empresarios pymes que prestan servicio en esos sectores es una oportunidad. Recontra. Y la consulta es si vos no ves una oportunidad, aquellos empresarios pymes que tengan algún proyecto o alguna idea exportadora, ¿sí? Que en algún momento, por las cuestiones cambiarias argentinas, hicieron imposible desarrollarse, pero si no crees que es el momento de desempolvar las carpetas y volver a pensar en aquellos proyectos exportadores. Sí, me parece que 100%, me parece que es necesario, que Argentina lo necesita y creo que ahora lo más probable es que traten de hacer mayores medidas de exporta simple, si se quiere, o volver a traccionar todo lo que fueron el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Creo que el bloque llegó a un momento, también el Mercosur en particular, que llegó a un momento bastante límite a la hora de decir que si no funciona ese acuerdo, lo van a tirar para atrás y que directamente lo van a dejar vencer, con lo cual creo que ahora ya los procesos están un poquito más acelerados y creo que Argentina definitivamente levantando ciertos aranceles, abriendo un poco más la economía, es un momento que las importaciones van a crecer, pero que las exportaciones deberían hacerlo a un ritmo incluso mayor. Yo creo que para Argentina, hoy el tema de el año 2024 en particular, de balanza comercial, es un año en el cual va a tener que abrirse mayores oportunidades. Hay sectores que ya te van a traccionar por lo que están traccionando, pero creo que sí, claramente el gobierno va a ir a buscar desburocratizar un poco todo lo que es la salida del sector exportador. Así que creo que en ese sentido, ojalá lo hagan de esa manera, porque es un buen momento para seguir aumentando digamos, si uno ve la cantidades exportadas de Argentina, estamos estancados hace más de 15 años y el mundo avanzó en más de 100% aproximadamente en ese mismo periodo en la cantidad de bienes y servicios exportados. Con lo cual, creo que si bien hay sectores que han incrementado mucho, han desaparecido muchísimas compañías exportadoras. Desde 2011 hasta la fecha perdimos el 35% de las empresas exportadoras, con lo cual creo que es hora y tiempo del giro y sobre todo, reitero, hay un interés global en América Latina, tanto como lo hay en África, no es que somos el centro del mundo, pero sí empiezan los flujos de inversión a moverse más desde Asia, que venía siendo en el último tiempo, a buscar mayores retornos y rendimientos en la región. Si eso se maneja bien, creo que hay oportunidades grandes para salir a exportar de manera más ordenada. Reitero, Argentina tiene muchos desafíos de cortísimo plazo, pero grandes, me parece, oportunidades en largo. Perfecto. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Pido un aplauso. Excelente, bueno. Y nada, será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Uf.